Hola, ¿qué tal, estimados hermanos? Que Dios los bendiga. Es un gusto y un placer para mí poder dirigirme nuevamente a ustedes de esta manera para comenzar en este video con la tercera y última parte del esquema general de la escatología de las naciones, donde vamos a ver ahora el eje que nos faltaba conocer, para de esa manera poder ahora sí introducirnos de forma más firme y certera a las profecías que se mencionan en la Biblia y poder analizar de una manera práctica la utilidad que tienen para nosotros hoy día, y no solo la utilidad, porque la profecía bíblica está escrita para que nosotros tengamos como hijos de Dios, como creyentes, una manera de pensar, una manera de ver el mundo y la historia del mundo y nuestro papel en él. Pero bien, para recordar rápidamente, habíamos hablado de que en el primer eje, para comprender las posturas que hay sobre la escatología, hablábamos acerca del tiempo, o sea, de cuándo iban a suceder las cosas que están profetizadas en la Biblia. Habíamos analizado 4 formas diferentes de acercarnos a la profecía bíblica. En el segundo eje, que fue la del video anterior, que es el eje del milenio, que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, habíamos visto que existían 3 diferentes posturas, ¿no? Y siempre en cierta manera están dependiendo del eje anterior, y también del tipo de hermenéutica que utilizamos. O sea, la hermenéutica, recuerden, cuando nos referimos a ello, estamos hablando de la forma en que interpretamos los textos de la Biblia, si lo hacemos de forma literal, alegórica, etcétera, etcétera. Entonces, si alguno quiere recordar esto sobre interpretación de los textos bíblicos, puede ver el video número 5 de esta serie, donde ahí explicamos de forma más extensa todo ese asunto. Pero en el segundo eje teníamos entonces el premilenialismo, que afirma que el milenio que aparece en Apocalipsis capítulo 20 es algo que va a suceder luego de la segunda venida de Cristo. Tenemos el amilenialismo, que afirma que el milenio es la era presente de la Iglesia, que va a culminar esta era de la Iglesia en un desastre mundial y en un fracaso de la predicación del Evangelio, pero ojo, fracaso en el sentido del mandamiento del arrepentimiento, fracaso en el sentido de que la gente al final va a desoír el llamado al arrepentimiento que está en el Evangelio, y no van a escuchar a Cristo. No es que va a ser un fracaso en el sentido de que hay alguno que deba salvarse y que no se salve, ¿de acuerdo? Para aquellos que se han de salvar, la predicación del Evangelio es un éxito total, y es por el motivo por el cual seguimos predicando. Luego de este desastre mundial, sucede la venida de Cristo. O sea, aquí la venida de Cristo es después de que se cumplan esos 1000 años. Casi siempre esa segunda venida de Cristo es precedida por un tipo de tribulación o de tiempo de angustia para la Iglesia. Bien, el postmilenialismo es la posición entonces que afirma que el milenio, es un periodo de tiempo donde la predicación del Evangelio va a convertir a todas las naciones de la tierra antes de la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Esta tercera postura en relación al milenio es la que, por lo menos desde mi humilde punto de vista, es la que está más peleada con la realidad, porque lo que hoy vemos y lo que se ve proyectado en la historia de los últimos 2000 años no me parece, no parece ser que vaya a suceder algo así. Bien, ahora en este tercer eje, del cual vamos a hablar en este video, nos vamos a introducir en la cuestión de la tribulación, del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo en 2 fases, que son términos que ahora inmediatamente voy a explicar, porque para algunos yo sé que todas estas cosas resultan absolutamente nuevas, desconocidas, pero escuchen, la Biblia está llena de estas referencias. Después que ustedes tengan claras estas cosas, van a ver que lo van a encontrar en todas las páginas de la Biblia alguna referencia a estas cosas, que si uno no las entiende, después cuando va a leer el texto simplemente no lo puede entender, te oscurece todo el significado, o peor aún, podés sacar conclusiones que nada tienen que ver con lo que en realidad está diciendo. Ahora,
Para otros, estas palabras y estos términos y estas cuestiones resultan conocidas, pero capaz también se van a sentir un poco confundidos porque están acostumbrados, hemos estado acostumbrados, mejor dicho, a ser llevados a una sola postura de forma rígida y recibir enseñanzas dogmáticas, o sea, fijas, incambiables, e incluso he escuchado a algunos, incluso creyentes, que pastores o líderes que son personas indudablemente piadosas, llegar a afirmar que si vos no crees cierta postura acerca del arrebatamiento o acerca del milenio, estás perdido y no vas a ir a la presencia del Señor el día que te toque partir. Esto no es así, hermanos, porque estamos negando el núcleo de nuestra fe, de nuestra creencia bíblica, que es que la salvación es un don de Dios, o sea, es Dios quien da la salvación por intermedio de la fe. ¿En qué cosa? En que Jesús es el Hijo de Dios. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios te da la salvación. Y esa salvación se va a manifestar en vos en diferentes maneras, como ampliamente hemos enseñado. No quiero profundizar en eso, pero decir que vos no vas a ser salvo si no crees la escatología de cierta forma, de cierta manera, no es así. Y por ese motivo yo no quiero hacerlo de forma dogmática, y esto capaz pueda confundir a algunos, y no es mi deseo, ¿verdad? Nosotros como iglesia de Cristo sostenemos una doctrina, hermanos, sostenemos una verdad, y ciertamente hay cosas que son innegociables, como el Evangelio, la salvación por medio de la fe, como acabo de mencionar, cosas que vamos a predicar de manera dogmática, o sea que vamos a decir, esto es lo que dice el Señor, esto es el mensaje verdadero de Dios. Sin embargo, yo no quiero ser dogmático en estos temas, por un simple sentido de sana humildad ante otros que son mucho mejores que nosotros, cristianos de verdadera piedad, que pese a eso no se pusieron ni hoy día se ponen de acuerdo sobre estas cosas. Entonces, si personas que son muchísimo mejores que nosotros desde el punto de vista espiritual, intelectual, académico, teológico, no se ponen de acuerdo, digo, no vamos a ponernos nosotros a querer dar cátedra de esto. Pero sin embargo creemos que es necesario conocer todas las posturas, por eso yo las doy y las estoy enseñando de una manera en que en lo posible se pueda ver todo el abanico de lo que se ha creído acerca de estos temas, para que usted, hermano, pueda formarse un juicio sobre cualquiera de estos asuntos que sea válido, sólido y útil. Bien, este tercer eje del esquema se trata sobre la tribulación de 7 años. El arrebatamiento, como mencionamos, y la segunda venida de Cristo manifiesta en gloria y poder, o en 2 fases, ¿no? Que, bueno, ahora van a entender lo que es eso. Como dijera un buen amigo, qué manera de complicar un partido fácil, pero es la forma en que se ha llegado a entender la segunda venida. Pero ya vamos a ver. Antes de continuar, quiero definir estos términos y los conceptos que encierran, porque en primer lugar son palabras que no usamos en el lenguaje cotidiano, por eso hay que ver lo que significan como palabras, y luego ver qué conceptos teológicos se encierran en relación a la verdad bíblica que está en ellos. Bien, vamos primero a la terminología, ¿no? Vamos a hablar entonces de qué es tribulación, una palabra que nadie hoy día, no creo que hayan escuchado a nadie decir, sí, fui a la verdulería de la esquina y el verdulero estaba en gran tribulación. No creo que nadie haya escuchado eso. Si alguno lo escuchó, después me lo cuenta, pero no creo que sea así, a no ser que quizás yo sea el verdulero, pero no es así. Bien, este término aparece varias veces en la Biblia. El término tribulación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento significa situación adversa o desfavorable para una persona o un grupo de personas. 2 versículos de ejemplo, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El día de la angustia, esa palabra que se traduce ahí como angustia, es la palabra tribulación. O sea que la tribulación es una angustia. Tenemos también otro pasaje que se encuentra en
en Corintios, en Primera de Corintios creo que es, sí, dice, porque si primero, no noté el pasaje acá y no recuerdo ahora bien, después lo pongo ahí en el video, porque si primero hay la voluntad dispuesta, dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de las ofrendas que se hacían para los santos, para los hermanos que estaban en necesidad, y él decía, yo no les estoy pidiendo esto porque tenga un deseo de que a ustedes les vaya mal, o sea, que estén en estrechez económica. Esa palabra estrechez que se usa ahí es la misma palabra que se usa para tribulación, o sea que tribulación también se puede entender como una situación de aprieto, de situación en la que uno no tiene opciones de movimiento. Bien, ahora en la escatología, esta palabra tribulación se utiliza para representar la idea de que la humanidad va a pasar por un tiempo de adversidad, de estrechez, antes de la venida en gloria de Jesucristo. Los que defienden la creencia en una tribulación al final del siglo o al final de la era, utilizan como texto de base el texto que se encuentra en Mateo 24, del versículo 3 al 31, el famoso texto ese que está bajo el título Señales ante el fin, ¿no? Y sus pasajes paralelos que se encuentran en Marcos 3 y Lucas 21, y son llamados, estas personas que creen que va a haber un periodo de tribulación antes de la venida de Cristo, son llamados tribulacionistas. Todos los tribulacionistas creen que luego de esta tribulación futura viene el milenio de paz con Cristo gobernando la tierra, ¿no? Como se muestra en la placa. Por eso todos los tribulacionistas, los que creen en la tribulación, son premilenialistas. Para sostener este punto, los lectores, o sea, cualquiera que quiera sostener este punto, el que lee la Biblia, debe aplicar la postura futurista, o sea, leer pensando que las cosas van a cumplirse en el futuro. Es decir, que cuando leemos Mateo 24, leerlo pensando que Jesús está hablando de un tiempo que se va a cumplir en un futuro lejano, al tiempo en el que Jesús mismo estaba hablando. El versículo clave de este pasaje es el que encontramos en Mateo 24, 21, 22, que dice así, y es bastante conocido por varios, de este texto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, este es el versículo base donde se saca el concepto de tribulación, ¿no? El versículo 21 de Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación. Bien, ese es el concepto que esconde la palabra tribulación, un tiempo de angustia para gentes en el planeta Tierra, antes de la venida de Cristo, y que todavía no ha sucedido. Bien, el otro concepto extraño que no usamos en la cotidianidad es el concepto de rapto o arrebatamiento, que seguramente también quien tiene ya algunos años en la fe ha escuchado el término, ha escuchado predicaciones, ha visto videos en YouTube, de todo tipo hablando de este tema. Estas palabras, que son sinónimas, significan literalmente secuestro. Aunque pueden citarse algunos pasajes bíblicos que por inferencia parecen respaldar la creencia de que los cristianos van a ser secuestrados antes del final del siglo, antes del final de la era, hay solo un pasaje en toda la Biblia que parece dejarlo establecido de forma clara, y ese pasaje es el que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18, que lo paso a leer, que dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, lo que está diciendo Pablo acá es, esto lo dijo el Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí ven el término, arrebatados, raptados, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea que la esperanza de este suceso debe ser un motivo para alentarnos entre nosotros.
Este versículo, ¿no?, que acabo de citar, este pasaje que acabo de citar en la primera epístola de los Tesalonicenses, fue escrita, como todos sabemos, originalmente en el idioma griego. En el idioma griego común o helenístico, el que se denomina koiné, utiliza una palabra, ¿no?, impronunciable para mí, no quiero hacer el ridículo acá, así que si quieren después la buscan, que podría, esa palabra en griego, que es la que se traduce por arrebatar, podría traducirse como seremos arrebatados, seremos llevados, o frases parecidas. La palabra es una conjugación del verbo en griego que significa arrebatar, tomar, llevar, raptar y verbos similares. En la Vulgata, que es una de las primeras traducciones de la Biblia, que se tradujo al latín, esa palabra en el latín se traduce como la palabra rapiemur. Esta sí me animo a pronunciarla porque el latín es más fácil, ¿no?, de significado similar, que proviene del verbo rapio, que en latín significa raptar, arrebatar, llevar, tomar por la fuerza algo, y verbos similares. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto se encuentra, como dijimos, en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Directamente no lo encontramos en otro lugar de la Biblia, ¿tá? Como dije, podemos encontrar textos que parecen inferir algo de esto, pero no directamente. Bien, ahora, ¿de dónde sale que la tribulación, este periodo de angustia, de estrechez, ¿no?, va a durar 7 años? Bien, esto sale porque muchos seguramente han escuchado hablar de la cuestión esta de que la tribulación son 7 años. Bien, es algo bastante confuso, así que si no entendés bien, no te desanimes, es normal no entenderlo porque esta postura en realidad es bastante confusa. Cuando demos los textos implicados, ustedes se van a dar cuenta de por qué es bastante confuso y les va a quedar más claro. Pero como les he dicho, ahora lo que estamos haciendo es armar un esquema general en la cabeza para entender cuáles son los diferentes puntos de vista que hay sobre estos temas. Bien, estos 7 años salen de una interpretación de la profecía de las 70 semanas que está en Daniel capítulo 9, que establece que desde la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, porque Jerusalén había sido destruida por los babilonios, hasta el fin del pecado y de la transgresión, etcétera, etcétera, habían 77 que se interpretan como semanas de años, o sea, 70 semanas de años. ¿Tá? En el texto original dice 77. Sobre el último 7 o última semana, esta profecía dice, ¿no?, en el 9:27 de Daniel, dice, y por otra semana, que es la última semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, este versículo tan confuso, ¿no?, dicen los tribulacionistas que esta última semana, estos últimos 7 años, son algo que va a suceder en el futuro. Y son 7 años que están divididos en 2 partes, ¿no? La primera parte en la que el príncipe que ha de venir confirma el pacto con muchos. Ese príncipe que ha de venir es el anticristo, que ese anticristo a la mitad de la semana, o sea 3 años y medio, va a hacer cesar el sacrificio del templo. Por eso dicen los tribulacionistas que el templo va a ser reconstruido en el futuro, el templo que en Jerusalén, donde ahora hay solo una explanada, no hay nada, ¿no?, como dijo el Señor, que iba a ser destruida, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. No, esa palabra se ha cumplido y yo creo que va a seguir de esa manera. Pero bien, los tribulacionistas piensan que se va a volver a reconstruir el templo porque el anticristo tiene que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, como dice ese texto. Y luego de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, bien, pondrá la famosa abominación desoladora en el templo. De este pasaje es que se extrae que la tribulación va a durar 7 años, dividida en 2 partes, una primera que se llama simplemente tribulación, y una segunda parte que se llama gran tribulación, donde se derrama la ira de Dios profetizada en la mayoría de los capítulos del libro de Apocalipsis. Vamos a ver cuando estudiemos esta profecía cómo se llega a esta conclusión y cuál es la conclusión que, por lo menos desde mi humilde punto de vista, es la más acertada. Bien, el concepto de segunda venida de Cristo.
Para cierto grupo de tribulacionistas, la segunda venida de Cristo no es tan sencilla como parece, no es que simplemente viene. Sostienen que hay dos segundas venidas, o una segunda venida en dos fases. Dicen de esta manera para no quebrar la expresión. La primera fase de esta segunda venida de Cristo es secreta, no es visible, y tiene como foco el arrebatamiento, o sea, el rapto de los creyentes verdaderos. Los pasajes utilizados para sostener esta postura son 1 Corintios 15, 51 al 53, que dice así. El apóstol Pablo aquí dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahí sigue. Pero acá la expresión central es que esa transformación, ven que no dice arrebatamiento, dice transformación. Bueno, se infiere que está haciendo una referencia al arrebatamiento. Dice que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dicen que el rapto es secreto, el arrebatamiento es secreto. Otro texto, por ejemplo, 2 Pedro 3:10, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En 2 Tesalonicenses 5:2 se vuelve a afirmar: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De estas expresiones sacan los tribulacionistas que el rapto, cuando Cristo viene a sacar a la iglesia del mundo, lo va a hacer de forma secreta, como un ladrón en la noche. Este evento secreto del rapto va a dar inicio a la tribulación en el mundo, aunque algunos sostienen que la tribulación inicia con un tratado de paz entre el Israel moderno, el Estado de Israel actual, y sus enemigos árabes, un tratado de paz propiciado por el anticristo que ya va a aparecer en escena. Entonces algunos dicen que ese es el inicio de la tribulación, pero en todo caso el rapto o arrebatamiento sucede en ese momento. Luego la segunda fase de la venida de Cristo es la que todos generalmente conocemos, visible en poder y gloria, trayendo a la iglesia para poner fin al mundo y al anticristo y comenzar de nuevo todas las cosas, ¿no? Como dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Otro, 2 Tesalonicenses 1:7 al 8, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en esta segunda fase de la segunda venida, ahí sí Jesucristo viene de forma visible en juicio para destruir al anticristo, para destruir a los impíos, etcétera, etcétera. Bien, estos conceptos son claves para entender las posturas que hay dentro del tribulacionismo, que son 4. Bien, esos cuatro son la postura pretribulacionista, mid-tribulacionista, post-tribulacionista y pre-ira. Bien, todas las personas que creen que hay una tribulación de 7 años tienen una de estas posiciones. Los pretribulacionistas, que son la mayoría en este caso por lo general, sostienen que la segunda venida de Cristo se realiza en 2 fases, que es lo que acabamos de explicar anteriormente. En una primera fase que es secreta, donde se produce el arrebatamiento instantáneo en un abrir y cerrar de ojos y da inicio a la tribulación en la tierra como un juicio de Dios sobre la humanidad impenitente. Y claro está, los cristianos tibios, ¿no?, que van a sellar su propia salvación por medio del martirio, negándose a recibir la marca de la bestia, ¿no? O sea que tienen que intentar que el anticristo no los atrape y pasar toda la tribulación para no tener que pasar por ese martirio. Si no, si el anticristo los atrapa y niegan a Cristo, se pierden. Esa es la posición pretribulacionista, que está muy reñida con la verdad, pero con el dispensacionalismo podemos arreglar eso, no se preocupen. Igual lo vamos a hablar después en otros momentos. El asunto es que los pretribulacionistas creen que el rapto o arrebatamiento es antes de la tribulación, ¿no? Lo que ellos creen que a partir de la mitad de la semana 70, de la séptima semana, o sea de la tribulación, el anticristo se revela tal cual es, se entroniza en el supuesto futuro templo reconstruido en Jerusalén y se autoproclama un Dios
atrayendo de esta manera la ira divina descrita en las copas y trompetas de la ira del libro de Apocalipsis. Y cuando los 7 años al final se completan, Cristo retorna en gloria, destruyendo al anticristo, instaurando un milenio, 1000 años de su gobierno en la tierra, resucitando a David para que gobierne al Israel moderno, que se va a volver a Cristo. Durante los 7 años de la tribulación, la iglesia no va a estar en la tierra, sino en los cielos, disfrutando de las bodas del Cordero. Esta es la visión pretribulacionista. ¿De acuerdo? Antes de comenzar la tribulación, la iglesia es arrebatada, se inicia la tribulación de 7 años donde pasan esas cosas, y al final Cristo retorna con la iglesia, con el juicio de Dios, destruyen todo y comienza el milenio. Bien, el mitribulacionismo es una postura similar a la anterior. Su principal diferencia es la creencia de que la iglesia va a estar en la tierra durante la primera mitad de los 7 años, pero va a ser arrebatada antes de que comience lo peor de la tribulación, o sea, a partir de la mitad. La postura mitribulacionista intenta derribar la creencia, y eso está bueno, la creencia de que la iglesia no puede pasar ninguna tribulación. El texto de Hechos 14:22 declara que es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea, angustias y estrecheces, entremos en el reino de Dios. El texto no hace referencia exactamente a una gran tribulación final, pero deja sentado que el argumento de que los cristianos no van a pasar la tribulación porque Dios no quiere que suframos es un argumento errado, que es el principal error desde el punto de vista práctico. Pienso yo que la postura pretribulacionista presenta un cristianismo de no sufrimiento, y por eso creo que ese error que contiene en su núcleo genera falsas expectativas en los cristianos. Los cristianos sí pueden sufrir, de hecho es necesario que sufran, y van a sufrir de diferentes maneras mientras vivan en esta tierra. Bien, el texto justamente de Hechos 14:22 que acabo de leer lo afirma. Bien, el post-tribulacionismo que es la tercera de las posturas, es una postura que enseña que la iglesia atraviesa todos los 7 años de tribulación. Ese es el principal punto de diferencia con los dos anteriores. Otro punto de diferencia importante es que entiende que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria son un evento simultáneo, como parece sugerir el texto bíblico. O sea, para los post-tribulacionistas, Cristo no viene en dos fases, una secreta y otra en gloria al final. No. Para los post-tribulacionistas, la venida de Cristo es una sola cosa, junto con el arrebatamiento. De hecho, la segunda venida de Cristo consiste en rescatar a la iglesia del juicio divino. Y como acabo de decir, el texto, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1:10, parece sugerir ese punto de vista cuando dice, cuando afirma: cuando venga Cristo en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Da la impresión de que el texto sugiere que cuando venga por segunda vez va a ser glorificado en sus santos y admirado por los que hemos creído. O sea que va a ser algo visible, algo espectacular de que los creyentes vamos a estar esperando y vamos a disfrutar. En un abrir y cerrar de ojos difícilmente podremos disfrutar de la venida de Cristo, pero bueno, pueden haber otras interpretaciones obviamente. La cuarta postura del tribulacionismo es la posición preira y es la más novedosa de las últimas, tiene muy pocos años. Esta postura, su autor es Robert Van Campen. Yo tuve la buena fortuna de comprar hace muchos años su libro, que se llama La Señal, un libro grueso, muy denso, pero fue el libro que me abrió la cabeza en cuanto a la teología. Me hizo conocer que la iglesia no era solamente el movimiento pentecostal, que la iglesia no era como yo había entendido según las cosas que me habían enseñado, que la iglesia funcionó durante los Hechos de los Apóstoles, después todo se descompuso, todo se corrompió y ya no hubo iglesia durante 2000 años, hasta que en 1900 empezó el movimiento pentecostal y ahí la iglesia resurgió de nuevo. Todo lo que hubo entre medio eran todos unos impíos, si no eran católicos eran unos bautistas fríos sin el espíritu. Puede parecer gracioso, pero en muchos lugares se cree de esa manera. Este libro me hizo abrir la cabeza, aunque actualmente yo no comparto el punto de vista que sostiene. Es importante porque derriba varias cosas del pretribulacionismo que
que es lo que creen la mayoría de las iglesias pentecostales. Bien, como decía, esta postura es relativamente nueva, no tiene más de 30 o 40 años. Él postula que la tribulación no es la ira de Dios. ¿De acuerdo? Para el resto de los tribulacionistas, la tribulación es una especie de ira de Dios derramada sobre el mundo por medio del anticristo. Según la posición preira de Van Kampen, la tribulación no es la ira de Dios, sino que es la ira del diablo, la ira de Satanás. Porque como dice en 1 Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha puesto para ira. Por lo tanto, si la iglesia atraviesa la tribulación, no está sufriendo la ira de Dios al atravesar la tribulación, sino que está sufriendo la ira de Satanás, de acuerdo con el texto que encontramos en Apocalipsis 12:12, que dice, ¿no? Ay de vosotros, habitantes de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. En esta postura se cree que el arrebatamiento y la segunda venida son eventos simultáneos, como en la post-tribulacionista, y que el propósito del arrebatamiento es liberar a la iglesia del fuego, ¿no? Fuego literal, de la ira de Dios que se va a derramar al final de la tribulación para juzgar a todos los que persiguieron y mataron a los hijos de Dios, como afirma 2 Tesalonicenses 1:6-10, que dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Según la postura preira, el momento inmediato previo a la segunda venida de Cristo va a ser anunciado por un signo o portento celeste de característica mundial, quizás de varias horas de duración. Y este concepto del signo previo al retorno de Cristo hace eco un poco con aquel texto del Antiguo Testamento que dice así: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14 del 6 al 11. 6 al 7. Este texto parece sugerir que ese día, aquel día del Señor, va a ser un día diferente. Va a haber una señal, un signo, algo que va a anunciar la venida del Señor. Algunos van a decir, pero nadie sabe el día ni la hora. Es una expresión. Aunque haya una señal, va a ser repentina. En el momento que suceda la señal, ya no hay más nada que hacer. Por más, ahí no va a haber de arrepentimiento, no va a haber de nada. ¿De acuerdo? Porque el número de los escogidos va a estar completo. Entonces, hermanos, estas son las 4 posturas tribulacionistas. Todos los tribulacionistas son premilenialistas, o sea, creen que el milenio va a suceder después de estas cosas, que el milenio está en el futuro, después de estas tribulaciones. Bien, como conclusión a esta serie de 3 videos, hemos visto, ¿no?, de forma bastante somera lo que los teólogos a lo largo de los siglos han especulado sobre los tiempos y las sazones, como dice en el libro de Hechos capítulo 1, que están en el secreto del Padre, pero que sin embargo, hermanos, nos han sido reveladas por medio de Jesucristo. Porque en el tiempo que Jesús le dice eso a los apóstoles todavía no entendían muchas cosas, pero cuando se cierra el canon bíblico, tenemos la revelación completa y necesaria acerca de todas estas cosas. Entonces, aunque están y estuvieron en el secreto del Padre, se nos han revelado. Recuerden lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1. Empieza siendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, aunque todo el conocimiento está en el Padre ha decidido compartir algunas cosas con nosotros por medio de Jesucristo, cosas que Él considera que son útiles para nosotros. Por eso están en la Biblia. No son un relleno las profecías. Las profecías tienen un sentido y tenemos que hallarlo para poder alimentarnos de todo el consejo de Dios, ¿no? Y tienen como propósito estas revelaciones que guardemos los mandamientos de Dios,
como dice en Deuteronomio, ¿no? 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas pertenecen a nosotros para siempre, dice, para que guardemos sus mandamientos. Como última cosa, hermanos, porque después vamos a empezar a ver profecías bíblicas propiamente dichas, y su aplicación en primer lugar en nuestra vida práctica, y su aplicación en nuestros esquemas mentales, porque lo que busca hacer la profecía es que nosotros veamos el mundo de una manera. Dios no quiere que veamos el mundo como los científicos nos lo presentan, como la filosofía nos lo presenta. Dios quiere que veamos el mundo de la forma que Él nos lo muestra, que es la manera más apropiada. No es que las otras formas sean falsas, sino que la más práctica y apropiada para nosotros es la que el Padre nos ha dado por medio de las Escrituras. Por último, antes de finalizar este video, me gustaría finalizar con una reflexión, ¿no?, de lo que ha sucedido en el tiempo de la historia de la Iglesia en cuanto a estos temas, ¿no? Como un esquema histórico de cómo la Iglesia ha visto la escatología, porque me parece que tiene una enseñanza importante eso. Primero, hermanos, la Iglesia, en el libro de los Hechos, la Iglesia primitiva, estaba sumergida en la expectativa y en la inminencia del pronto retorno de Jesucristo. Esa expectativa del pronto retorno la vemos reflejado en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Realmente, sinceramente, estaban esperando que Cristo retornara en sus días. Luego, nos encontramos con la voz de los padres de la Iglesia, que ya hemos hecho mención en el video anterior, que nos permite ver a la Iglesia soportando las terribles persecuciones bajo el yugo del Imperio Romano y otros, en la espera del reposo del milenio, de esa era de paz donde la Iglesia iba a poder prosperar. La Iglesia de los padres apostólicos, de los padres de la Iglesia del siglo II, III y IV, estaba a la expectativa del alivio de las persecuciones y tribulaciones y angustias y estrecheces que estaba sufriendo en casi todo el mundo, en forma general. Después de este periodo de tiempo nos encontramos con aproximadamente 1000 años donde la Iglesia acepta un triunfo espiritual reflejado en el poder temporal de la Iglesia en la tierra. Agustín de Hipona, el obispo del siglo V, observó que los poderes temporales, ¿no?, el Imperio Romano y otros, se iban desmenuzando y que la Iglesia crecía y crecía en número y en fortaleza como un árbol gigante. Para entender esto, ver, por ejemplo, Lucas 13, 18 y 19. Y luego de eso, en la Iglesia no existieron mayores conflictos doctrinales, ni de grandes persecuciones, nada. Fue, vamos a decir, como una especie de paz para los cristianos en cuanto a su confianza y a sus convicciones. Luego de esos 1000 años, el poder de la Iglesia es quebrado, ¿no? Quizás por los propios pecados y errores de la Iglesia, ¿no?, que quedan expuestos repentinamente, para que se cumpla eso que está escrito en 1 Pedro 4:7, que el juicio de Dios comienza siempre por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Entonces, a partir de allí, hermanos, a partir de ese momento de quiebre del poder de la Iglesia, como que hay un juicio sobre la Iglesia, porque la Iglesia cometió errores y pecados y diferentes tipos de cosas que después, si alguna vez hablamos sobre historia de la Iglesia, podemos ver. A partir de ese momento, hermanos, empiezan a pulular diferentes doctrinas de todo tipo. Y empieza el fraccionamiento interminable de las denominaciones y un tiempo de confusión en la Iglesia, no solamente en la Iglesia, sino que en el mundo, que va en aumento hasta nuestros días. Como si hubiese un poder invisible que se hubiese desatado para confundir a todas las gentes de tal manera y a tal extremo que llegue incluso a la rebelión abierta que vemos hoy día contra Cristo, no solo manifestado en la sociedad, sino en las iglesias que quieren hacer lo que se les canta en ganas, desobedeciendo la autoridad de Cristo reflejada en las Escrituras, ¿no? Una rebelión manifiesta en muchas iglesias y en la civilización. Entonces, viendo este panorama, solo para que piensen, hermanos, y si han escuchado con atención estos videos y entendieron un poco de lo que se ha venido hablando,
estoy seguro de que entienden a qué me refiero con todo esto. Porque en este panorama, en este esquema histórico, de repente se abre ante nosotros con claridad algo que quizás es lo que justamente las profecías nos han estado hablando, y cosas que en la Biblia estuvieron ya anunciadas de antemano. Pero se los dejo para la próxima vez que nos veamos, hablar de estas cosas, y que la próxima vez que nos veamos, todas las dudas que tengan puedan hacérmelas llegar, incluso por el grupo de WhatsApp, hermanos, pueden, si no entienden algo, háganme llegar, yo puedo hacer una aclaración, aparte me ayuda a mí también a hacerlo de mejor manera. Así que hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima.